¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión me encuentro como presentador de un proyecto preparado por el hermano, el pastor Carlo Cabello para su canal Preparadores del Camino, que tiene como objetivo hablar acerca de un tema no muy conocido en el ámbito adventista. Realmente, si bien yo he escuchado ya hace varios años, es un tema que no se suele hablar, no se suele mencionar muy asiduamente y tiene que ver con el nombre adventista del séptimo día. Una de las cosas que a mí me llamó la atención antes de dar la bienvenida y presentar a los que van a formar parte de esta presentación, una de las cosas que me llamó la atención cuando me uní a la iglesia fue por qué un nombre tan complicado y tan largo, dije yo cuando me hice adventista. No había un nombre más corto, un nombre más sencillo, me llamó mucho la atención y es un nombre que llama la atención y vamos a ver en esta presentación de que eso tiene un propósito, tiene un porqué. Y nos acompañan en esta presentación, bueno, un servidor, Emanuel Vallejos, haciendo de presentador y voy a comentar algunas cositas, pero nos acompaña el pastor Carlo Cabello. ¿Cómo estás, Carlos? Bendiciones. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por aceptar y estar con nosotros y por aceptar también dirigir esta parte, Manuel. Señor les siga bendiciendo en el ministerio, en la familia y bueno, esperamos de que, y sé realmente que va a ser de bendición lo que se va a acotar en este momento. Gracias, Carlos. Bueno, nos acompaña también Eugenio y Yeser Alejo. Ellos son padre e hijo del ministerio, ellos son predicadores laicos del Ministerio del Clamor de Medianoche de los Estados Unidos, que van a estar compartiendo con nosotros también algunos testimonios, algunas informaciones acerca de los conflictos que no son muy conocidos en el ámbito adventista sobre el nombre adventista del séptimo día. Les saludo Eugenio y Yeser, gracias por acompañarnos, espero que estén bien. Gracias, un saludo especial a los hermanos que nos escuchan en esta ocasión. Es un privilegio poder estar junto a Emanuel y al pastor Carlos, poder compartir juntos de esta programación. Estamos muy alegres de poder todos trabajar juntos en la predicación del mensaje de la palabra de Dios y en los tiempos finales que estamos viviendo. Así que saludos y bendiciones. Gracias. Amén. Bueno, para los que no se dieron cuenta, ellos son de origen cubano, ¿no? No sé si todos son cubanos o Sí, sí. Eugenio es cubano. Los Los, dos los, somos los- cubanos. Los Sí, él dos. nació en Cuba, pero vino Yeser, muy naciste pequeño en acá a Cuba Estados Unidos. Sí, también. Bueno, el sí, sí. acento los delata, pero por si alguien no se dio cuenta, son de origen cubano. Bueno, Carlos es peruano, pero está hablando desde Bolivia. Yo soy argentino y estoy en Puerto Rico, o sea que ninguno está en su patria, ninguno está en su Así tierra. mismo. Paradójicamente, porque bueno, sabemos que la iglesia de Dios es una iglesia que está en todo el mundo, que Amén. trasciende las fronteras. Nosotros predicamos un reino que no es de esta tierra, que es el reino de Dios. Y en la providencia de Dios, Dios levantó un pueblo, Dios levantó una iglesia que fue... he hablado acerca de esto en otras oportunidades, acerca de la continuidad que hubo en el mensaje de salvación desde la época de los apóstoles. El apóstol Pablo predicó en Roma, algunos grupos que aceptaron el Evangelio. De esos grupos que estaban en Roma surgió una iglesia a través de los siglos que fue la iglesia de los valdenses, conocida después como los valdenses, ¿sí? Pero que conservaban el mensaje apostólico. De esos valdenses después recibieron los reformadores protestantes en Inglaterra, en Alemania, en diferentes países europeos. Ese evangelio fue siendo predicado de la misma manera, con la misma palabra de Dios, y llegado el momento en que muchos peregrinos de Europa huyeron incluso de la iglesia de Inglaterra, que se había vuelto perseguidora también, y llegaron a Norteamérica para seguir avanzando en el mensaje, de los cuales vienen los pioneros adventistas. De hecho, un familiar, un antepasado de Jaime White, era uno de los que venía en el famoso barco Mayflower que llegó a Estados Unidos con los peregrinos. Y bueno, esa mujer que huyó al desierto siguió ese camino en los Estados Unidos y hasta prácticamente nuestros días sabemos que hubo un continuo de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, con un mensaje particular, y así es como surge en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX un movimiento llamado el movimiento Millerita en principio y después el movimiento adventista o el gran movimiento adventista. Se lo llama el gran movimiento Amén. adventista porque no solamente tuvo su epicentro en Estados Unidos, sino que fue predicado en Europa, en diferentes lugares. Gente que ni se conocía estaban predicando que Jesús venía a mediados de los 1800
algunos con diferentes fechas, pero todos estaban apuntando hacia ese punto. Y después de comprender la verdad del tema del sábado, después del chasco y todo, el nombre que le quedó a la iglesia fue Adventistas del Séptimo Día. Adventistas del Séptimo Día. Y decía, ¿no?, cuando comenzábamos en la introducción, ¿por qué un nombre tan complejo? Un nombre, incluso la palabra adventista de por sí misma no es una palabra fácil de entender. Sin embargo, esa palabra o ese nombre contiene un mensaje, contiene un sermón, una amonestación al mundo cristiano. Y cuando yo me replanteé muchas doctrinas del adventismo y las volví a reestudiar, que fue más o menos por la época en que abrí el canal de YouTube, empecé a reestudiar muchas doctrinas adventistas, me replanteé todo y dije, yo tengo que aceptar todo lo que sea del adventismo que esté en la Biblia. Si no lo puedo probar con la Biblia y con la Biblia sola, entonces no es palabra de Dios, por más que lo diga quien lo diga. Entonces empecé a replantearme y dije, ¿dónde está Adventista del Séptimo Día? En la Biblia. Entonces el Señor me llevó a 2 de Pedro, capítulo 3. Oramos antes de comenzar nosotros, detrás de cámara hicimos la oración para pedir la bendición. Así que los que quieran nos acompañan o pueden anotar el texto. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Son textos muy conocidos, pero acá se menciona algo que quizá lo hemos pasado por alto muchas veces y que da las pautas de cuál es el nombre característico o cuáles son las características fundamentales de la Iglesia de Dios en los últimos días. 2 de Pedro 3, versículo 3 dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días. Esto que escribe Pedro no es para el tiempo de Pedro, no es para el tiempo de la Reforma Protestante, no es para el tiempo de los valdenses. No es para ese tiempo, es para nuestros días, para la iglesia de Dios en nuestros días. Dice, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, siguiendo sus propios apetitos, sus propios deseos, sus propias pasiones, y estos burladores van a tener un mensaje bien clarito, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuál va a ser la doctrina cuestionada por los burladores en el tiempo del fin? Por aquellos que andan tras el pecado. ¿Cuál va a ser la doctrina que van a cuestionar? ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Ahí está la palabra, ¿no? Adventista. De ahí viene adventista, del advenimiento. ¿Cuál va a ser la doctrina cuestionada en el tiempo del fin? Que no va a ser aceptada por la mayoría de las religiones cristianas, el advenimiento de Cristo. Entonces dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaba desde el principio de la creación. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante esto. O sea, lo primero que dicen es, no existe el advenimiento. ¿Dónde está el advenimiento que tanto ustedes hablaron? De hecho, esto se habrá cumplido en primera instancia después del chasco de 1844, cuando todos se reían y se burlaban de las esperanzas frustradas de los primeros adventistas, pero luego dice algo más, en el versículo 5, porque ellos ignoran voluntariamente esto, y acá viene la segunda característica. ¿Cuál es la segunda cosa que va a ser cuestionada? De hecho, acá dice que lo ignoran voluntariamente, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sustentada, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Estos burladores cuestionan la segunda venida de Cristo, dicen dónde está la promesa de su advenimiento y cuestionan, o más bien rechazan voluntariamente, ignoran voluntariamente que en la antigüedad los cielos y la tierra fueron creados por la palabra del Señor. Y cuando dice por la palabra del Señor, significa de que no hubo un proceso evolutivo, no hubieron millones de años. Fue como en Salmos 33, que dice, Dios dijo y fue hecho, Él habló y existió. O sea que estos burladores que cuestionan la palabra de Dios, cuestionan básicamente dos hechos que menciona la Biblia. La creación literal en 6 días, cuyo recordativo es el sábado de la creación, y la segunda venida literal al fin del tiempo. Básicamente, los escépticos, los burladores, van a cuestionar la creación literal y la segunda venida literal.
Ellos creen que el principio de la historia no es literal y creen que el final de la historia tampoco va a ser literal. Pero la Biblia dice que Dios creó en 6 días por su palabra y que Jesús va a venir en las nubes de los cielos para dar a cada uno conforme a sus obras. Y si ustedes hacen un pequeño análisis de las creencias de la mayoría de las religiones cristianas, van a ver que la mayoría ya ha relativizado y espiritualizado tanto la creación literal en 6 días como la segunda venida literal en las nubes de los cielos, ¿sí? De hecho, hubo un episodio, ya le doy la palabra a Yeser, ¿sí? Para que haga algunos comentarios. Hubo un episodio donde un pastor adventista fue a un estudio de televisión junto con un montón de otros pastores, ministros, sacerdotes de todas las denominaciones. Todos estaban hablando de diferentes temas, y cuando el locutor le pregunta al pastor adventista cómo va a ser el fin del mundo, él les dice, ¿no?, que la Biblia dice que el cielo se va a abrir y va a aparecer Cristo en las nubes de los cielos y va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y entonces el locutor le pregunta, ¿pero esto va a ser literal? Y dice, sí, va a ser literal. Y entonces toda esa tribuna, formada por pastores, ministros, sacerdotes, empiezan a reírse y a burlarse del pastor, diciendo que él estaba interpretando literalmente las escrituras y de que no era la forma en que había que interpretar las escrituras, ¿no? La mayoría de los cristianos, hermanos, hoy esperan una nueva era, un nuevo orden mundial, esperan que Cristo reine en esta tierra de pecado. Cristo no va a reinar en esta tierra de pecado, Cristo va a hacer todas las cosas nuevas. Entonces, Dios me mostró que el nombre adventista del séptimo día está en la palabra del Señor, forma parte del mensaje que tiene que ser dado en este tiempo final. Y bueno, vamos a ir comentando un poquito más sobre esto a medida que vaya avanzando el programa. Yeser, Eugenio, les doy la palabra, que querían acotar algo. Yo quería anotar que dijiste algo muy importante, que habla el apóstol Pedro, que en estos tiempos se burlarían del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención que también hay muchos adventistas que no creen que el advenimiento de Cristo es inminente y por lo tanto hablan de Cristo y de su segunda venida como algo que se demoraría de aquí a 100 años. Y aunque no sabemos el día y la hora, sabemos que esta es la última generación, sabemos que este es el momento, este es el tiempo, y creo que dentro de la misma iglesia adventista del séptimo día, que conlleva el nombre del segundo advenimiento, no se toma en serio ese mensaje de la segunda venida de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Amén. Sí. De hecho, considero que el engaño que Satanás está preparando para los últimos tiempos es que dice que Satanás va a imitar la venida de Cristo. Entonces, eso va a confirmar lo que ahora enseñan las demás iglesias, de que Cristo no es que vendrá exactamente, sino que va a reinar aquí. Y Satanás, cuando venga, disfrazado o de la forma que queramos llamarle, igual que Cristo, pues va a confirmar eso que se les presentó es así. Yo he venido para establecer mi reino aquí, y es parte del engaño que se está preparando para los últimos tiempos. Exacto, el milenio terrenal tan esperado por la mayoría de los cristianos, ¿no? Vemos que el tema del nombre es importante, o sea, no fue casualidad, pero obviamente tenemos otras fuentes ahí para corroborar esto, que tiene que ver con lo que dice el espíritu de profecía. Yo te voy a pasar la palabra, Carlos, para si querés compartir con nosotros, porque en realidad esto que podemos ver en la Biblia, de que va a ser el mensaje más rechazado, tanto la segunda venida literal como la creación literal, hay revelación sobre el tema del nombre. No fue azaroso el tema de la elección del nombre en nuestra iglesia, y tiene un propósito y una razón de ser. Así que prestemos atención a los comentarios que nos trae Carlos respecto a esto. El espíritu de profecía no guarda silencio con asunto de este tema. Y la sierva del Señor escribió en Joya de los Testimonios, en el tomo 1, la página 80 y 81, lo siguiente: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerde con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El Amén. nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. Amén. Reprensión permanente, solo el nombre. ¿Qué más? En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca.
El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan todos los 10 mandamientos, el dragón guerrea contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría porque excitan su ira, porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. Y ahora la última parte. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá la mente inquisidora. Como una saeta de carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá a arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cosas resaltantes de la cita que acabo de leer es que el nombre solo adventista del séptimo día es reprensión. Y la otra parte que me llamó mucho la atención es que representa, dice, o presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convence la mente inquisidora. Nosotros hemos sabido o tenemos por lo menos en claro con respecto a lo que es la Inquisición y el espíritu que mueve a la Inquisición. Sin lugar a dudas es el Señor obrando a través del pronunciar este nombre. Eso es lo que yo veo aquí. Es el Señor obrando en la mente de todo aquel que escucha el nombre adventista del séptimo día. Por eso dice que convencerá la mente inquisidora. ¿Por qué quieren acabar con el pueblo de Dios que lleva este nombre? Por la reprensión, obviamente, pero por también el trabajo que hace el Espíritu Santo a través del oír lo que conlleva este nombre, el mensaje que en sí trae este nombre. Una persona que no quiere obedecer, por lo general hace esto, ¿no? Y constantemente le están diciendo quizás lo que es correcto, pero la persona que no quiere obedecer es esto. Y la sierva del Señor en otras ocasiones menciona que el pueblo en desobediencia, en rebeldía, en apostasía, lo que busca es acallar la voz de reprensión. Y si el nombre es una reprensión, entonces buscarán acabar y acallar lo que conlleva este mensaje en el nombre mismo. Vuelvo a resaltar ese asunto porque es lo importante, creo que nosotros necesitamos resaltar y mencionar en el mensaje de este momento. Amén, amén. Gracias, Carlos. Por lo que yo estoy escuchando, por lo que estamos compartiendo ahora con los hermanos, probablemente algunos escuchan por primera vez estas citas, por primera vez están cuestionando esto del origen del nombre, pero algo que me surge, no lo voy a plantear como una pregunta y siéntanse libres ustedes de contestar y de comentar al respecto. ¿Podríamos decir entonces que el nombre adventista del séptimo día fue de alguna manera dirigido por Dios? O sea, más allá de que hubo una elección, de que hubieron opciones. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película de los pioneros donde estaban, ¿no?, ofreciendo ideas para los nombres y cosas así. No sé si realmente pasó así eso, pero más allá de que hubo una elección, de que se consideraron varias cuestiones, lo que plantea la sierva del Señor tiene que ver con una dirección divina sobre ese nombre o simplemente podría ser otro. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Carlos, según lo que has leído recién? Me gustaría decir que yo creo que sí hay una cita, aunque no la tengo actualmente, pero la podemos buscar para compartirla, donde Elena White sí dice que el nombre sí fue entregado por Dios a nuestros pioneros. Yo vi esa escena en la película que tú mencionaste y también me causó la misma pregunta, si sucedió de esa forma o no, porque no concordaba con lo que yo había leído personalmente, aunque no dudo de que algunos seguramente pensaron en algunas ideas de nombre, pero de algo sí podemos estar seguros, y es que el nombre lo entregó Dios al pueblo, y fue el nombre que él escogió para esta hora. O sea, de eso
sí podemos estar seguros. Era lo único que quería compartir. Gracias. Carlos. Dos citas. Carta 110 de 1902. La sierva del Señor dice: somos adventistas del séptimo día. Y pregunta ahora: ¿nos avergonzamos de nuestro nombre? Contestamos: no, no, no estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Así que no queda duda que en ese tiempo de la década de 1860, cuando se estuvo buscando un nombre representativo, hubieron otras propuestas y la historia de nuestra iglesia menciona que se propuso el nombre de Iglesia de Dios. Y la sierva del Señor escribió en contra de esa propuesta inclusive, porque dijo, la hermana Elena, como que el nombre Iglesia de Dios se prestaría para cualquier cosa que humanamente se puede interpretar de las Escrituras y se pueda defender, y esto podría ser acogido como la Iglesia de Dios. O sea, Porque todos mencionan que es una iglesia de Dios. Todas las religiones o las iglesias que hoy por hoy se reúnen como iglesias cristianas dicen ser iglesia de Dios. o sea, no sería algo peculiar, no sería un nombre peculiar, sino que el nombre debería tener los puntos distintivos de la denominación. Y los puntos Así es. distintivos, sin lugar a dudas, son la creencia en la segunda venida de Cristo y la observancia del sábado como recordatorio de la creación. O sea, tenía que ser un nombre que abarcara los puntos más importantes que se tenían que predicar en el tiempo del fin. Yo meditaba sobre esto, de hecho he tenido varias charlas con hermanos de diferentes denominaciones que intercambiábamos sobre el tema del nombre, ¿no? Sobre el nombre de la iglesia. Entonces algunos decían, nosotros no tenemos que llamarnos adventistas, tenemos que llamarnos cristianos porque no pertenecemos a ninguna denominación, etcétera. Bueno, siempre la gente quiere más o menos estar como que no lo identifiquen con una corporación religiosa, ¿no? Está bien, es entendible. Pero me decían, tenemos que llamarnos así, así, así. Entonces, mi conclusión o mi reflexión era esta. En cada época hubo una cuestión distintiva que difería de la otra. Por ejemplo, en los primeros siglos se los llamaba cristianos. ¿Por qué? Básicamente porque hablaban todo el tiempo de Cristo y también se los llamaba los del camino. Así se los llamaba a los discípulos, los del camino, porque hablaban de Cristo como el camino, la verdad y la vida, etcétera, o el camino que había que seguir, ¿sí? Pero pasó el tiempo, y vamos a dar algunos ejemplos simplemente de lo que hemos mencionado hace un rato. Cuando se los llamó a los reformadores protestantes. Protestantes. No era que esta gente no creyera que Cristo era el centro del Evangelio. No era simplemente que se llamaban cristianos, porque ya la palabra cristianos no era específica, porque los católicos también eran cristianos, entre comillas, ¿sí? Entonces, el hecho de que se los llamara protestantes o reformadores protestantes tenía que ver con que había un punto en particular que ellos querían presentar, que era que la iglesia tenía que abandonar las tradiciones y volver a la Biblia. Era la reforma, era protestar contra los abusos de la iglesia. Entonces, en cada tiempo los nombres que se utilizaron fueron representativos de acuerdo a la necesidad que hubo, de acuerdo a las cosas que había que enfatizar. Y por eso yo decía, bueno, yo creo que Adventista del Séptimo Día sigue siendo representativo porque son los puntos que la mayoría del cristianismo ha abandonado, ¿no? Eugenio, te escucho. Sí, y algo que también me gustaría, digamos, resaltar sobre este tema. Si el nombre adventista del séptimo día hubiera sido elegido por los hombres, digamos por el grupo en particular, entonces en realidad no nos pertenecería a nosotros. O sea, ¿a qué me refiero? Yo no puedo tomar la libertad de llamarme, no tendría la libertad de poderme llamar adventista del séptimo día si quisiera, por así decirlo. De hecho, yo no puedo decir soy bautista del séptimo día, o no puedo decir soy evangélico, porque para hacerme perteneciente a ese nombre, pues hay algo que me... Pero resulta que el nombre lo dio Dios, por lo tanto el nombre es nuestro. O sea, es para todo aquel que sigue lo que Dios ha establecido, todo aquel que cree en los fundamentos de la fe, ese nombre le pertenece. Y lo digo porque, y una de las cosas que pudiéramos decir, ¿por qué el nombre adventista séptimo día causa tanto polémica para la iglesia corporativa? En el sentido, porque ellos están poniendo el copyright
y no sé si quizás más adelante vas a hablar sobre este asunto. Ya ¿Por qué vamos a están llegar tratando ahí. de adueñarse de algo? Ok, bueno, pues creo que debido a lo que estábamos hablando ahora mismo, a que el nombre representa algo, cuando Dios lo eligió es porque tiene un mensaje completo, tiene una amonestación completa, tiene un llamado, tiene un énfasis que hacer, y eso es lo que ellos quieren destruir. No avanzo más porque No, ya no. me dijiste que ibas a llegar hasta ahí. No, está perfecto, porque ahí ya mismo vamos para ese lado. Carlos, ¿querías agregar algo más sobre la inspiración del nombre adventista o sobre eso? Sí, otra cita que un año posterior la sierva del Señor escribió, la carta 106 en 1903. Ella escribió lo siguiente: somos adventistas del séptimo día y nunca deberíamos avergonzarnos de llevar ese nombre. Como un pueblo debemos colocarnos firmemente de parte de la verdad y la justicia. Así es como glorificaremos a Dios. Debemos ser librados de los peligros y no ser entrampados y corrompidos por ellos. Para que esto sea así, hemos de contemplar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuevamente, la sierva del Señor menciona que no debiéramos avergonzarnos de ese nombre, no debiéramos acallarlo, no debiéramos nosotros esconderlo, porque muchas veces hemos visto que como estrategias evangelísticas, y algo comentaste un poquito así, ¿no? Como estrategia evangelística, ¿no? Para no ir como por ahí popularmente se dice con la pierna en alto, no presentarnos como adventistas del séptimo día, porque ya el adventista del séptimo día se ha ganado su reputación en el mundo cristiano. Entonces, no presentarnos como tales. E inclusive quieren usar el método de Cristo en lugar de lo que representa el nombre adventista del séptimo día. Grosso error. Porque un escrito está no puede oponerse a otro escrito está. Y esta última cita que acabo de leer de carta 106 de 1903 habla justamente también de lo que un adventista del séptimo día tiene que representar para su comunidad, tiene que representar en el lugar donde esté. Dice que tiene que estar firmemente de parte de la verdad y la justicia. Hoy por hoy los adventistas representamos esto en nuestra comunidad, en los municipios, en los países, ¿representa esto? ¿O ya nos hemos entremezclado con cosas políticas que imparten injusticia también? Habla también para nosotros no podemos, dice, caer entrampados y corrompidos por las cosas y los peligros que existen en este mundo, en estos tiempos peligrosos. Tenemos que nosotros comportarnos como adventistas del séptimo día. ¿Sí? No sé si me dejo entender Sí, con lo sí. que acabo de decir. Comportarnos Sí, como eso está adventistas perfecto, del ¿eh? séptimo día. Normalmente hemos dicho hay que comportarnos como cristianos. Pero ahora digo, comportarnos como adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque estamos mencionando, y lo dice la sierva del Señor, trae un mensaje allí claro, directo, contundente, y que fastidia el oído de los opositores. Claro, claro. Y finalmente, en la última línea, dice, esto podemos lograrlo, será así, contemplando solamente a Jesús. Entonces, un adventista del séptimo día es aquel que contempla a Jesús. Y eso es tremendo porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. El pueblo adventista, entonces podríamos decir, tiene o está destinado para la vida eterna, la salvación eterna. Así que esto en todo lo que conlleva el nombre que portamos, mis hermanos. Esto es tremendo. Así es. Yeser, ¿querías comentar algo? Sí, quería decir que lo que está diciendo Carlos es muy cierto y creo que no se ha hecho, bueno, personalmente yo, que soy joven, no lo he escuchado en ningún momento predicarse desde un púlpito adventista. Siempre he escuchado de muchos hermanos, tenemos que actuar cristianamente, tenemos que ser cristianos buenos, tenemos que representar a Cristo a través de una vida cristiana, pero esas palabras que acabaste de leer son muy ciertas. Tenemos que ser adventistas. El adventista es mucho más que el cristiano común. Y me llama la atención
porque el mensaje que identificaba al pueblo adventista no solamente tenía que ver con la segunda venida, sino tenía que ver con el mensaje del santuario y específicamente tenía que ver con la justificación de la fe, que de lo principal que se trata este tema es de recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas y de vivir de acuerdo al Espíritu. Y me acordé de Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo bueno, en esos versículos donde dice el espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre, por el espíritu de Dios conoce lo de Dios. Y para nosotros poder discernir espiritualmente, necesitamos del espíritu de Dios. Y el pueblo adventista ha estado rechazando este mensaje por mucho tiempo y por lo tanto no ha sido santificado. Miren lo que dice la hermana White en manuscrito número 14, carta 89. En el párrafo 11 dice, a menos que estemos bien despiertos, no podemos discernir las cosas espirituales. Sigue diciendo, perdemos el sentido del poder de la verdad y manejamos las cosas sagradas como manejamos las cosas comunes. El resultado es debilidad e incertidumbre y no somos consejeros ni guías seguros. Despertar, hermanos, por el amor de Cristo, despierta. No estáis siendo santificados por la verdad. Y esto va a hacer más sentido cuando hablemos un poco más sobre el tema de la corporación y la actitud que hay dentro de la iglesia adventista, porque la realidad es que el pueblo que Dios escogió para este momento no está siendo santificado por esta verdad, no está siendo santificado por una de sus doctrinas más principales que tiene que ver con la segunda venida. Y me llama mucho la atención. El pueblo cristiano cree en Dios, el pueblo cristiano cree en Cristo, pero el pueblo cristiano no cree que Cristo viene en estos días. El pueblo cristiano incluso le tiene miedo a la segunda venida y no quieren hablar del tema. No podemos ser parte del pueblo cristiano si ellos rechazan estas verdades bíblicas. Tenemos que ser adventistas que hablan de estas verdades bíblicas, que anuncian la segunda venida de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Si no, perdemos nuestra identidad. Y ese es el problema que tenemos, que hemos perdido nosotros nuestra identidad como pueblo adventista del séptimo día. Gracias, Jesser. Sí, antes de darle la palabra al hermano Carlos, meditaba yo un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Si el nombre adventista del séptimo día fue dirigido por Dios, fue dado por Dios al pueblo adventista, tiene un mensaje particular y tiene una función, o sea que no le pertenece a ningún hombre, a ningún ser humano. Nadie podría decir este nombre me pertenece, ni una persona ni un grupo de personas. Es como habláramos de la Biblia en la época de la Reforma. El gran pecado, el gran delito de los reformadores protestantes fue que divulgaban la Biblia en lenguaje común para la gente, contrario al monopolio que tenía la iglesia, que obviamente se adjudicaba como depositaria de esa Biblia y la única que podía darla a conocer a su manera, ¿no? Entonces cuando Lutero o Wycliffe o cualquiera de los reformadores empezaron a predicar la palabra de Dios, la iglesia dijo, ustedes no tienen derecho a usar ese libro, porque ese libro nos corresponde, nos pertenece. El gran problema es que ese libro había sido dado por Dios a la humanidad y esa iglesia se acaparó, digamos, los derechos sobre ese libro simplemente para guardarlo y usarlo a su propia conveniencia, enriquecerse. Bueno, conocemos la historia, ¿no? Entonces, voy a dejar una pregunta antes de que aportes, Carlos. Yo sé que viene con lo que venís mencionando, pero voy a dejar una pregunta picando y la vamos a ir respondiendo durante el programa. ¿Será que si el nombre adventista del séptimo día fue dado por Dios, dirigido por Dios, alguna persona o algún grupo de personas podrían arrogarse los derechos legales sobre ese nombre? Antes de que conteste Jesser, antes de que empecemos directamente con el centro de la cuestión, te escuchamos, Carlos, lo que nos querías comentar. Bien, sí, gracias. Bíblicamente vemos que Dios en más de una oportunidad dio nombre a una persona. Y lo que se me viene primero es, por ejemplo, Dios le dio el nombre de Abraham a Abraham. ¿Sí? Hay una diferencia, Abraham y Abraham. Que el Señor haya dado
nombre a nuestra iglesia, ¿sí? Es muy, muy importante. En el nombre está lo que es la persona. Tanto así que bíblicamente el Señor se presenta: yo soy el que soy. Señor, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. ¿Sí? En el nombre encontramos lo que es, la característica resaltante de quién es el que porta ese nombre. Y no es excepción que sea el Señor quien haya dado ese nombre a nuestra iglesia. Y lo dio obviamente con un propósito. Y ese propósito nosotros lo estamos comentando y está ya ahorita en el aire, en la conversación que ya estamos teniendo. Ese propósito, si el pueblo que porta este nombre abandona el propósito, entonces no seríamos adventistas del séptimo día, así de simple. Y sabemos, y esto ya lo hemos estado predicando y compartiendo antes, ¿no? Emanuel, en tu canal, ¿no? Yeser, con mi hermano Eugenio de igual manera, y en mi persona también, que ya hubo cambios dentro de dentro de las creencias de nuestra iglesia. Así que si hubo cambio en la creencia y en el propósito que el Señor dio el nombre y formó esta iglesia, ¿qué puede significar? La sierva del Señor menciona que si hay cambio en los pilares de nuestra fe, hay cambio en las creencias fundamentales, en lo que creyeron los pioneros, simple y llanamente estábamos hablando de una organización diferente, que posiblemente pueda estar llevando como rótulo, y digo rótulo al no ser realmente el carácter de ese pueblo o la característica de ese pueblo, pero lleva el rótulo de adventista del séptimo día sin siquiera demostrarlo con su actuar, con su fe, con su creencia, con su predicación. Sin esa amonestación, no puede estar o seguir existiendo ese pueblo que el Señor levantó. Entonces, si no estamos cumpliendo con esto, o estamos faltando con esto, o esto es lo que ha ocurrido con nuestra iglesia, ¿qué pueblo somos hoy? Okay. ¿Qué pueblo somos hoy? Una cosa interesante que me vino a la mente mientras mencionabas eso es que se está viendo, yo lo estoy viendo incluso ahora mismo, que iglesias, universidades, instituciones han quitado el nombre adventista. Por ejemplo, acá hay una universidad, la Universidad Adventista, ahora se llama la Universidad de las Antillas. Bueno, en Estados Unidos hay muchas iglesias adventistas que ya no llevan en sus letras iglesia adventista, sino iglesia del Valle, iglesia de acá, iglesia de allá. O sea, han quitado un poco el nombre adventista y esto me hizo recordar a algunas iglesias adventistas durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, en Alemania, o en otros lugares, que empezaron a quitarle la frase del séptimo día, para que no los identificaran con los judíos o con algo por el estilo, porque había obviamente una cierta persecución en aquella época a los judíos, entonces ponían iglesia adventista, pero no del séptimo día, para que de alguna manera no los relacionaran con los judíos, ¿no? Y esto me hizo pensar, porque está bien, puede la corporación, como dice Carlos, no estar representando, ¿no? Y bueno, ahí ya no entraremos en un juicio, digamos, de valor, porque hay muchísima gente ahí, muchos sinceros, otros que no, etcétera. Pero podría estar o no representando el nombre adventista, y bueno, eso ya sería algo que en definitiva lo único que podemos hacer es orar. Pero vamos a meternos en tema, vamos a meternos en la cuestión de esta charla, de esta presentación, que tiene que ver con la pregunta que hicimos hace un rato. ¿Será que el nombre adventista del séptimo día puede ser registrado, ¿sí? Y puede ser hecho como parte de un monopolio de un grupo de personas, o es algo que cualquiera puede usar libremente? Yo me ponía a pensar mientras escuchaba cada una de las exposiciones, me vino a la mente esta gran empresa, esta gran industria alimenticia, ¿no? Que empezó a
a modificar genéticamente los alimentos, los vegetales, y entonces los empezó a patentar. Y fue la primera vez que una empresa patentaba cuestiones naturales, modificadas genéticamente, pero las patentaba, ¿no? Entonces, ningún agricultor podía usar esas semillas sin pagar los derechos de propiedad, ¿sí?, a esa empresa. Entonces, el objetivo de esa empresa es obviamente que no hayan más semillas naturales y que ahora sean todas semillas modificadas, propiedad de esa empresa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el estatus con respecto al nombre adventista del séptimo día? ¿Qué es lo que está pasando con este nombre? ¿Qué pasa con un montón de ministerios independientes? Porque más allá de que está la iglesia adventista del séptimo día, está el movimiento de reforma, y hay otro más de otra reforma, creo que hay dos por lo menos reformas. ¿Qué pasa con ministerios independientes, grupos que no están afiliados, que en Estados Unidos es mucho más normal que en Latinoamérica? En Latinoamérica es un poco más mal visto, pero en Estados Unidos no es tan mal visto los ministerios independientes. ¿Qué pasa con esos ministerios si se identifican a sí mismos como adventistas del séptimo día? Abro el micrófono para Eugenio y Jesser, que iban a comentar algo, y después, si quieren, se meten directamente en esa cuestión. Oh, bien, el asunto es que ellos le han monopolizado el nombre poniéndole un copyright y controlando este asunto. Eso hace que ahora cualquiera no pueda usar el nombre. Y una cosa que estabas diciendo antes de continuar con relación a la corporación, hay que especificar que no estamos hablando de los miembros, de nuestros hermanos adventistas que están en las iglesias. Estamos hablando del sistema corporativo, es otra cosa. Estamos hablando de la administración adventista hoy en día. O sea que si hablamos de apostasía en la iglesia, no hablamos exactamente de nuestros hermanos, no nos referimos a nadie en particular, pero sí hablamos de la apostasía a nivel administrativo o a nivel General. a nivel general. Entonces, el asunto es que ellos le ponen este copyright, y hoy en día pudiéramos ser, digamos, nosotros pudiéramos llamarnos el Ministerio del Clamor de Medianoche de la Iglesia Adventista de Séptimo Día, pero no podemos hacerlo así, porque si usamos ese nombre automáticamente tenemos una demanda sobre nosotros. Entonces, cualquiera que estudie las verdades bíblicas y crea en lo que debe creer, puede autoproclamarse: yo soy adventista del séptimo día, porque siento que he comprendido esto y yo he aceptado esto. Pero ellos lo hacen de esta forma. ¿Por qué? En primer lugar, una de las cosas que nos damos cuenta que es una iglesia corporativa es que a ellos no les interesa la misión ni la visión con la que Dios otorgó el nombre. Por lo tanto, lo primero que están rechazando es el nombre. O sea, antiguamente rechazaron primero el logo. Y así fueron rechazando una serie de cosas porque ellos no querían, obviamente, presentarse o visualizarse o dirigirse en esa dirección que la iglesia. Y hoy en día por eso están borrando del séptimo día, porque quieren ser iglesia de la comunidad o iglesia de otra, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué le ponen copyright al nombre si ellos rechazan el nombre? ¿Por qué le ponen copyright? Porque aunque ellos no quieren llevar el nombre, también se quieren asegurar de que nadie más pueda obtener ese nombre. Y una de las cosas, y ahora me salgo un poco del tema para decirle, una de las cosas que ahora entiendo por qué en los últimos tiempos el verdadero pueblo de Dios dice que será llamado una secta. ¿Por qué? Porque estaremos presentando un mensaje que ninguna denominación humana estará respaldando. O sea, estaremos hablando de adventismo cuando no existirá de nombre. Estaremos hablando de la misión adventista cuando los que son adventistas ni remotamente hablan sobre eso. Por lo tanto, seremos una secta, seremos algo extraño, algo fuera que no tiene apoyo ni bíblico para ellos y ni tiene apoyo de los humanos. Me refiero de ninguna denominación. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Una preguntita voy a hacer, representando al público, a las personas que nos están mirando. Estamos diciendo entonces que el nombre adventistas del séptimo día, o adventistas simplemente, ¿sí?, o incluso vos mencionaste que hasta la sigla, ¿verdad? SDA, ¿sí? O sí, SDA sería. IASD. Ok, IASD. Estos nombres están registrados con derecho de propiedad por la Corporación Adventista, ¿verdad? Esto es así, o sea, ellos tienen el derecho para usar ese nombre, y en cierta medida yo comprendo eso. Sí, ahí le doy la palabra a Carlos. En cierta medida lo comprendo en el sentido de que, supónganse que yo tengo una iglesia y tiene un nombre y yo no registro el nombre, viene otra persona, lo registra y después me demanda a mí por usar ese nombre. Y en esos
es como que tiene sentido de que la Corporación Adventista haya registrado el nombre para que nadie no venga cualquiera a, digamos, a querer obligarles a cambiar el nombre, ¿sí? O tener que pagar digamos, los derechos de autor o cosas por el estilo. Pero vos lo que estás diciendo es que la Iglesia Adventista tiene el nombre registrado no con el propósito de protegerse, sino de que otros no puedan usar ese nombre, aunque sean adventistas, o sea, como ustedes o como nosotros o como cualquier otro. Esto es más o menos así. ¿Hay ejemplos sobre eso? Antes de que responda Eugenio y Jesser, antes de que respondan si hay ejemplos sobre eso y vayan meditándolo por ahí a la respuesta, ¿hay ejemplos de persecución a grupos o a ministerios que usaban el nombre adventista del séptimo día y que han sido demandados o han sido perseguidos por esto? No respondan todavía. Carlos, te escuchamos. Tengo mucha familia dentro de la obra, ¿sí? Trabajando en la obra. Pastores, administradores. Tengo mucha familia dentro de la iglesia adventista. Conversando una vez con un familiar, no voy a mencionar el nombre, ¿no? Me decía, no, tú no eres adventista. ¿Cómo que no? Soy adventista. No, no eres, porque ya no piensas, no crees, tú predicas un mensaje diferente al mensaje adventista. Y quise darle a entender que ahora me sentía más adventista de antes porque me he acercado más a lo que creían hablando del mensaje original de nuestra iglesia. O sea, me siento más adventista del séptimo día hoy por hoy. Pero esto no tiene entendimiento para las personas así. Simplemente dicen, tú no eres adventista, porque no crees lo que la iglesia adventista oficialmente ha aceptado. Ok. Hace poco estuve en los Estados Unidos y nos vimos, ¿no es cierto? Y justo lo que comentó mi hermano Eugenio, lo noté, ¿no? Las iglesias adventistas, los templos adventistas, en la parte de afuera, en la fachada, no dice Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice Iglesia de la Comunidad. Y esto me llamó muchísimo la atención. Y trayendo a colación también las citas del Espíritu de Profecía que hemos leído, ¿no será que nos estamos avergonzando del nombre? Esto entiendo de que es producto de los tratos que se ha estado haciendo ocultamente la organización adventista con el mundo. Porque al cambiar las creencias de nuestra iglesia, pues ya no somos los que originalmente somos. Recuerden que en el nombre está lo que es. Entonces, si se cambió por debajo la creencia, la característica, lo que realmente el grosso de lo que se manifiesta al mundo, entonces lo único que faltaba era cambiar el nombre, nada más. Porque imagínense que yo tengo un sobre aquí, ¿no? Que dice que este sobre trae galletas para animalitos, para perritos, ¿no? Pero cuando abro el sobre, pues me encuentro con galleta para gatos. No es lo que contiene. Entonces, ya el contenido de la creencia en sí para formar la iglesia ya no existe, ya se cambió. Y ahora solamente están haciendo lo que está cayendo por su propio peso, cambiando el nombre al punto de eliminarlo de la faz de la tierra. Y no estoy siendo exagerado con esto. Y también sé lo que mi hermano Eugenio mencionó, y quiero usar esto, y quiero dejarlo claro. Cogen y ponen copyright al nombre solo adventista, solo adventista, ya, y completo, obviamente, adventista del séptimo día, pero ni siquiera el término adventista podemos usar sin permiso u autorización. Pero ellos mismos no quieren usarlo. Si ellos no lo quieren usar y no lo dejan a otros usar, ¿cuál es la intención? Yo no veo buena intención en esto. Lo que veo aquí es simple y llanamente acabar con la reprensión. Aniquilar la reprensión. Porque hace rato el contenido del nombre ya lo habían cambiado. Así que si no despertamos ahora, ¿cuándo va a ser?
Si hoy por hoy no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, mañana más tarde nos vamos a encontrar en una situación peor y quizás sin oportunidad a regresar o a recapacitar. Así que creo que en el nombre del Señor estamos todavía a tiempo de rectificar, de despertar y a empezar a tomar decisiones en nuestra vida, en nuestra forma de actuar como adventista del séptimo día. Y de esa manera, si cada adventista del séptimo día que lo es de corazón y con sinceridad y delante del Señor, y hiciera solo lo que tiene para hacer, yo creo que esto se frenaría para honrar al Señor. Si cada adventista hiciera lo que realmente tiene que hacer para honrar a su Señor, llevando y portando el nombre que Él nos dio, yo creo que esto sería poner un pie en el freno hacia el carro que se está destinando a desaparecer totalmente. Vuelvo a repetir, la reprensión que encontramos solo en el nombre adventista del séptimo día. Así es, Carlos. Antes de que me respondan Eugenio y Jesser sobre la pregunta que dejamos ahí picando, quisiera mencionar que este video seguramente lo va a estar viendo gente adventista, la gran mayoría seguramente de otras denominaciones también, y todos son bienvenidos, pero mayoritariamente adventistas, algunos que están en la iglesia oficial, otros adventistas de la Reforma, otros ministerios independientes, grupos o otras denominaciones adventistas que ahora van a mencionar también los hermanos. Y queremos dejar claro de que lo que nosotros creemos es que esta obra final de la proclamación del mensaje de los tres ángeles la van a terminar los adventistas sinceros, tanto los que están en la iglesia adventista del séptimo día oficial, como algunos que están en la iglesia de la Reforma o en los movimientos independientes, los ministerios independientes, en diferentes iglesias que son y que se autodenominan adventistas del séptimo día y que son sinceros y que son fieles y que están dando el mensaje. De hecho, yo tengo en mi propio canal algunos colaboradores que están en la denominación y que cada tanto grabamos juntos y no hay ningún problema con eso. Ese no es el problema es, como decía Carlos, ¿no? Poner en práctica el contenido del nombre y dar a conocer ese mensaje, ¿no? Y poner en alto ese estandarte que evidentemente Satanás quiere bajar. Pregunta para Jesser y para Eugenio. ¿Hay ejemplos de que la Corporación Adventista ha estado persiguiendo u hostigando a ministerios o a grupos o a iglesias que usan el nombre adventista del séptimo día, obligándolos a que no lo utilicen? Si hay ejemplos, coméntenos un poco a ver de qué se trata. Sí, hay ejemplos, incluso los documentos de lo que le dicen el civil docket, o sea, el documento legal de la corte, están en internet, ya que en los Estados Unidos la mayoría de todo lo que tiene que ver con casos legales, el público tiene acceso a ello, a menos que por una orden de algún juez se ponga en privado. Ahora, antes de hablar de eso, me gustaría decir algo, añadiendo a lo que estaba diciendo mi padre y mi amigo Carlos, que también habías mencionado al principio. Hay que entender algo, porque mucha gente se asustan cuando nosotros hablamos de la iglesia adventista corporativa. Ellos creen que esto es una forma de nosotros criticarla o juzgarla o de alguna forma rebajarla, pero en realidad esta es la forma en que ellos legalmente se han llamados a ellos mismos, y en muchos documentos, que aquellos que quieran buscarlo solamente lo pueden buscar en internet, sale el nombre, en inglés lo voy a decir y después lo voy a traducir en español: General Conference Corporation of Seventh-day Adventist, ¿ok? Que es traducido a Conferencia General Corporación de Adventistas del Séptimo Día. Ahora, hay algo interesante que muchos no saben. Existen dos iglesias oficiales adventistas del séptimo día frente a la ley de los Estados Unidos de América. Y miren cómo dice en uno de los documentos de la corte, cuando estaban haciendo una demanda en contra de los adventistas del séptimo día creacionistas, es más o menos, en el documento de la corte está puesto la Conferencia General, o sea, la Conferencia General Corporativa Adventista de los Séptimos Días, en letras mayúsculas, que para aquellos que no saben está refiriéndose a una compañía registrada junto al Estado, y ahora en letras minúsculas
Conferencia General Adventistas del Séptimo Día, una asociación no incorporada, queriendo decir que existe la que nuestros pioneros crearon en el 1863 bajo la defensa de la primera enmienda de los Estados Unidos de América en su constitución, donde ellos tenían su protección de poder practicar y poder creer en su propia fe y en la experiencia que ellos quieran. Ahora, ¿por qué le decimos Iglesia Adventista Corporativa y por qué ellos tienen la autoridad de poner, en este caso, lo que a nosotros le decimos copyrights o trademarks, que se traduce a marcas registradas o derechos de autores? ¿Por qué? Porque una corporación registrada al Estado tiene el derecho de tomar cierta información y bajo el poder y la defensa civil y del Estado puede defender porque es su propiedad. Y eso fue lo que la nueva corporación adventista hizo. Como nadie había registrado el nombre, ellos aprovecharon y registraron el nombre, ya que están unidos con el Estado, para ellos poder tener una defensa a través del Estado de lo que es su propiedad. Pero el nombre adventista del séptimo día no es propiedad del hombre ni de ninguna institución en la tierra, y menos unido al Estado. Ahora, algunos ejemplos, como estaba preguntando el amigo Emanuel, mira, ellos han hecho demandas, ha hecho demandas contra, por ejemplo, tenemos al Evangelio Eterno, que se levantó alrededor de 1990 cerca del área Miami, Florida. No quiero identificar a quién fue el pastor, pero sí le hicieron demanda y le hicieron guerra, y gracias a Dios que este pastor pudo vencer, porque aunque el nombre de su ministerio no llevaba el nombre adventista del séptimo día, él predicaba y se presentaba como un adventista del séptimo día. Tenemos también los adventistas libres, que actualmente son uno de los que están en una lucha inmensa por mantener su nombre, que ha sido entregado a todos nosotros por Dios. Tenemos también a los adventistas reformados, que ellos también a través de los años han querido, o sea, la Conferencia General los ha tratado de atacar. También hay un grupo adventista que descubrí recientemente en documentos legales en la Corte de la Florida, que se llama Adventistas Kingship, y tiene que ver con el movimiento LGBT. Ahora, yo sé que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una posición bien clara sobre cuando se trata de este tema, pero no creo que es de Dios de nosotros perseguir a otros que quieren usar el nombre adventista de una forma legal para tratar de impedirlo. Y el último fue el que mencioné primeramente, que es el de adventista del séptimo día creacional o Creation Seventh Day Adventist. Ahora, me llama la atención que en la página oficial de los copyrights y los trademarks en los Estados Unidos pude encontrar que se le tiene puesto derechos de autor y obviamente protección de marcas registradas al nombre adventista del séptimo día. También las iniciales SDA en inglés o ASD en español. También al nombre adventista, solamente adventista. Estoy actualmente investigando de que supuestamente también quieren detener al movimiento adventista historicista. No sé si algunos de ustedes han escuchado de ese movimiento, pero existe también un movimiento llamado adventista historicista y la Conferencia General les tiene puestos sus ojos. El nombre de Elena White. El nombre de Elena G. de White. Okay, a eso, ajá. O sea, el nombre Elena G. de White está registrado como una marca registrada, igual que Adventista del séptimo día. Actualmente. Correcto. El nombre de Elena G. de White tiene una, en español sería conocido como una marca registrada y protección de derechos de autor, y está a nombre de la Conferencia General Adventista. ¿Qué quiere decir? Que en el día de mañana nosotros que somos adventistas y creemos fielmente en el testimonio de Jesús, que es el Espíritu Profecía, y mencionamos el nombre Elena G. de White, ellos tienen el derecho civilmente de pedirnos que paremos de usar ese nombre. Ahora, no es por tratar de ser una persona problemática o actuar en rebelión, pero jamás en la vida podemos nosotros detenernos de usar el nombre del Espíritu Profecía, porque una vez más eso está en la Biblia. Eso no es algo que un hombre ha creado o ha querido. Ahora, me llama la atención también que otro nombre que está registrado es, en inglés, The Sabbath Review and Advent Herald.
ese nombre ellos lo han machacado. Solamente hoy en día usamos la Review and Herald, que también es la gran controversia, o en este caso el conflicto de los siglos, el libro de Ellen G. White y la frase o el nombre Espíritu Profecía también están bajo derechos de autor debajo del nombre de la Conferencia General. Que una vez más, no entiendo cómo es que algo que fue escrito por una persona que escribió hace años y murió, tiene este tipo, o sea, esta corporación tiene este poder de poder infringir en estas cosas. Yo lo único que sé, y quiero que nuestros hermanos que estén escuchando sepan, es lo siguiente. Muchos en el pasado, y no estamos hablando de 50 o 100 años atrás, estamos hablando de si acaso una docena de años o una década más o menos, han sido perseguidos por lo que creen, por el nombre que llevan y por las cosas que ellos predican que están en el Espíritu Profecía. Esto solamente Dios lo ha permitido para dejarnos saber lo que viene. Y quiero que mi papá, para terminar nuestra partecita un momentico, lea para nosotros esta cita que está en el Conflicto de los Siglos, que habla sobre esta unión entre Iglesia y Estado que Dios no aprueba. Una vez más, la unión de Iglesia con Estado, Dios no la aprueba. Esto fue lo que hizo caer a la primera iglesia, que se convirtió hoy en día en la Iglesia Católica Romana. Y miren la advertencia que se escucha en esta cita. Dice la cita: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Y haz una pequeña pausa. Ellos usan el poder civil contra aquellos que no están a favor de sus doctrinas. Nosotros sabemos muy bien que hay doctrinas que están en la Biblia que nosotros creemos, pero que la Conferencia General no acepta. Y vamos a ser perseguidos por muy pronto. De eso no tengamos ninguna duda. Sí, las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Y esto está más claro que el agua. Muchas de estas personas que no están hoy y le estoy hablando ahora mayormente a los que están dentro de la corporación adventista, muchos de los que no están hoy en día participando, trabajando activamente con la corporación adventista, y me incluyo en este grupo, realmente no está trabajando con ellos, no es porque nosotros quisimos irnos, es porque de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, nos han votado. Ahora, el hecho que me voten de la iglesia no quiere decir que yo me voy a perder, porque la salvación no está en la denominación. Y el nombre adventista no salva a nadie, pero las verdades que están en la palabra, la misión que se nos fue entregada, ya sea que estemos junto a la corporación o no, es nuestro deber cumplir con ella. Es nuestro deber predicar este mensaje. Es nuestro deber llevar este nombre, porque esa es nuestra identidad. Y ningún hombre, ninguna institución, ninguna corporación, y menos que menos, ningún país a través de su poder judicial podrá alguna vez quitarnos este derecho. Y si ellos se atreven a quitarnos este derecho, y puede ser que terminemos en la cárcel o terminemos muertos, que así sea. Pero jamás podemos nosotros perder nuestra identidad como pueblo y la misión y el mensaje que ha sido entregados a nosotros como personas, no como denominación. Y fíjense, un detallito que quería aclarar sobre todo los que viven en Estados Unidos puedan entender. Si usted revisa su Social Security, el nombre suyo en el Social Security, va a ver que su nombre está en mayúscula, porque usted no es una identidad humana, usted es una identidad corporativa en este país. Si revisas tu licencia de conducción, vas a ver que tu nombre está en una letra mayúscula distinto a los demás. Ahora, ¿por qué? Porque la primera iglesia, lo que se registró fue en nombre minúscula, dando a entender y diciendo que era el movimiento adventista un incorporate, o sea, no corporativo. Y una asociación. Era una asociación, no corporativa. Alrededor de 1894 aproximadamente es que empieza a surgir la nueva corporación que Ellen G. White habla en contra de ella. ¿Qué pasó con esta corporación?
Los pioneros fueron muriendo, el último murió cerca de los 1930. Entonces esta corporación empezó a absorber a todo lo que pertenecía a la asociación de los adventistas del séptimo día, no corporativa. El nombre, los escritos en el White, todo lo empezaron a absorber porque ellos tenían el nombre en el copyright. Ahora, ¿por qué les digo este detalle? Todos conocemos que en el último tiempo dicen que la iglesia va a desaparecer. Mirando yo los eventos, me doy cuenta que la iglesia corporativa no es que va a dejar de existir, es que se va a transformar. Ellos están abandonando el nombre, cambiaron el logo por un logo que es un logo de la, ¿cómo se dice? Ecuménico. El punto es que una vez inclusive hasta tenga que cambiar su nombre original de la parte de los registros corporativos con el IRS y con los Estados Unidos, ellos probablemente algún día tengan que cambiarlo. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Dios nunca desaparecerá? Porque sí quedará registrada esa iglesia, la primera que los pioneros registraron como una iglesia no corporativa, y esa se mantendrá a la luz. Y ahí estarán. ¿Y quiénes son esa iglesia sin paredes que menciona Elena de White? Esos serán los miembros de esa iglesia. O sea, al final del tiempo, la iglesia de Dios siempre renacerá a luz porque esa corporación irá a desaparecer. Y es un detalle que quería mencionarles para que entendamos un poco. Sabemos ya, debido a los copyright que están poniendo, que en algún momento nos van a escribir una carta. Hermano, usted está predicando y menciona el nombre de Elena de White. Esta es la primera advertencia. No lo uses más. Estás predicando y te estás identificando como un adventista del séptimo día. La primera advertencia es esta carta. No te identifiques más así. Eso es lo que viene para un tiempo no muy lejano. Y es debido a todas estas cosas que hemos ido nosotros revisando. Un llamado, o digamos algo que quisiera decir a nuestros hermanos que todavía van a la iglesia corporativa y que cuando escuchan esto se ofenden porque obviamente estamos tocando su iglesia, o sea, su denominación como tal. Abramos los ojos, hermanos. Miremos la historia y analicemos el liderazgo que tenemos, si ellos han vivido conforme a lo que se presentó, a lo que Dios trajo, o ellos han cambiado las cosas. Y obviamente han cambiado todo. Los conquistadores, antes, ¿cómo se llamaban? Los MB, misioneros voluntarios. Y los han ido cambiando, todo se ha ido cambiando, se ha ido trastornando completamente para obtener hoy en día lo que tenemos. Y al final, en lo que se quiere, es el énfasis que voy a hacer, lo que se quiere lograr es que desaparezca ese nombre y todo vestigio con relación al movimiento adventista que Dios estableció en principio. Ahí está todo vestigio de reprensión, de llamado y de todas estas cosas que debería estar, en este momento más que nunca, se debería estar resaltando y trayendo a coalición. Varias cosas que mencionaron que me llamaron la atención. Primero, que el Ministerio del Evangelio Eterno haya sido perseguido por eso. Un ministerio muy conocido, más allá de que no mencionaron, un ministerio muy conocido, y mencionaron a la Iglesia Adventista Libre, que después a los hermanos que estén interesados busquen en internet, y mencionaron a la Iglesia Adventista de la Creación, que así es como por lo menos a mí me lo mencionaron hace unos cuantos años atrás. Recibí algunos testimonios de una hermana de las peripecias que pasaban algunos pastores o ministros de esta denominación, Iglesia Adventista de la Creación, que incluso alguno hasta había sido encarcelado, o no estoy seguro si habían recibido algún tipo de sanciones por usar el nombre adventista. Ni siquiera adventista del séptimo día, sino adventista de la creación. Pero la Iglesia Adventista Libre, de hecho me escribieron hace poquito un hermano de Cuba, me escribió un hermano diciéndome que era de la Iglesia Adventista Libre. ¿Sí? Así que esta iglesia se ve que está en diferentes partes del mundo. Busquen en internet para informarse un poco más sobre ese tema, ¿no? Y ahora viene la pregunta sobre el quid de la cuestión, ¿no? Y creo que me gustaría que Carlos pudiera hacer algunas aportaciones, más allá de lo que has escuchado. Te voy a formular igual la pregunta porque sé que hay algunas conclusiones que deberíamos sacar sobre esto. Es que a mí me han hecho siempre la pregunta, ¿no? ¿Usted de qué denominación es? Y yo no me gasto explicando si estoy o no en la corporación. Yo digo, soy adventista del séptimo día porque es lo que resume las creencias que tenemos nosotros como pueblo, ¿no? Más allá de estar o no estar en la corporación. O sea, todos los que creemos en la segunda venida literal, en la creación literal, guardamos el sábado, practicamos la reforma pro salud, o sea, nos consideramos adventistas del séptimo día. Leemos el Espíritu y Profecía, somos adventistas del séptimo día. Entonces yo la hago bastante corta para responder esta pregunta y siempre me identifiqué como adventista del séptimo día. Ahora,
si esto es así, de que la marca está registrada, de que podrían haber acciones legales, de que podría pasar esto o aquello, ¿cuál sería la conclusión para todos aquellos que se autodenominan adventistas del séptimo día? ¿Qué es lo que pensás que deberíamos hacer nosotros? Esta pregunta va dirigida a Carlos. ¿Qué pensás que deberíamos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra conclusión? ¿Debería ser esto realmente algo preocupante? ¿Cómo ves esta situación, Carlos? Teniendo en cuenta de que hay muchos ministerios que se autodenominan adventistas del séptimo día, más allá de que no lo pongan en su nombre o en su logo, cuando hablan de que son adventistas, ¿no? Y mencionan al NGDY, que también es otra marca registrada. ¿Cómo ves la situación, Carlos? Este es un ataque directo al corazón del pueblo de Dios. Y como todo ataque, en un inicio logra afectar. Y sin duda nos está afectando. Así que no podemos cerrarnos los ojos a esta realidad, a esa realidad. Nos está afectando que esto esté ocurriendo. Soy adventista de cuna, ¿sí? Desde que abrí mis ojos soy adventista del séptimo día. Me formé en una escuela adventista, estudié en una universidad adventista y estuve sirviendo a la iglesia adventista ad honorem, ¿sí? Por mucho tiempo. Y en algunas oportunidades también bajo contrato. La palabra de Dios menciona, y esto lo dijo Cristo mismo, por sus frutos los conoceréis. Vamos a demostrar nosotros, y ha llegado el momento de verdaderamente demostrar quiénes somos. No te hace adventista del séptimo día, por todo lo que hemos dicho, no te hace adventista del séptimo día el que tu nombre esté registrado en una corporación que lleve ese nombre. No te hace adventista eso. No te hace adventista el que seas líder dentro de la organización o que puedas predicar en los púlpitos adventistas o que seas presidente o seas, aunque sea diácono o un feligrés que por lo menos tiene acceso a entrar a un templo adventista. Eso no te hace adventista. No te hace adventista tampoco el que puedas llevar a tus hijos a las escuelas sabáticas dentro de la iglesia o a la escuela misma de la iglesia. Eso tampoco te hace adventista. Ni siquiera te puedes decir o creer que te está acercando a la iglesia adventista. Lo que verdaderamente te hace adventista es lo que crees y cuánto del mensaje adventista llevas en ti y lo practicas. En verdad, eso es lo que te hace adventista. Y mencioné que esto nos afecta. Claro que sí nos afecta, porque quieren acallar el nombre que lleva consigo la reprensión para el mundo. Quieren, y de esa manera, acallar el mensaje que el Señor tiene para el mundo en este tiempo. Y como pueblo de Dios, se nos invita a levantar el estandarte del Señor. Como pueblo de Dios, se nos invita a reparar las calzadas, los portillos. Yo no sé si como adventista del séptimo día, cuando has leído estas porciones en las Escrituras, te has visto o no identificado. Pero si no conoces la historia de nuestra iglesia y cómo se formó y cuánto costó para que se formara, eso es lo que posiblemente no te esté motivando a defender este asunto. Si conocieras la historia, cómo se formó nuestra iglesia y el propósito que Dios tuvo para formar esta iglesia, estarías con nosotros levantando la voz, porque este mensaje, este vídeo, queridos hermanos, es para levantar nuestra voz y hacerla sonar como trompeta para que se pueda escuchar y todos los miembros del pueblo de Dios, del ejército del Señor, puedan repercutir este sonido de alarma, de alerta, de que se nos está atacando por todo sitio. Y ahora se nos está atacando de manera directa al corazón del pueblo de Dios, tocando el nombre del pueblo de Dios. Pero de nada te vale que puedas conocer mucho de profecía. De nada te vale que tu nombre esté registrado quizás todavía en el libro de la iglesia,
si tú no vives la luz que el Señor te ha dado, si tú no vives en verdad y no conoces en verdad el mensaje adventista, y a mí me trae tristeza cuando personas me llaman y me dicen, yo quiero ser bautizado, he conocido el mensaje, quiero ser bautizado, pero también he comprendido que las cosas dentro de la organización no están bien. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy a congregar ahora? ¿Cómo me voy a bautizar para formar parte de lo que está ocurriendo? A mí me da mucha tristeza a los miembros nuevos de nuestra iglesia. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué conocimiento están adquiriendo? ¿Cuál es la verdad que ellos están asimilando para formar ahora parte de la iglesia adventista del séptimo día? Y con eso voy a mencionar un pequeño testimonio. Tengo un familiar ahora en Italia, y con esto voy a ligar los temas que ya hemos estado predicando antes. Tengo un familiar en Italia y este familiar pues tiene conocidos allí y es adventista y me contó ahora último, me dice, Carlos, me contó esto fulano de tal, y me dice que cuando él se bautizó dentro de la iglesia adventista, ¿no? Tuvo que contarle a su tío, un sacerdote de la iglesia católica, que se estaba bautizando en la iglesia adventista. Y bueno, le confesó y dice que el tío sacerdote de la iglesia católica le dijo, no importa si te hayas bautizado dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Lo que importa es si te has bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que importa. ¿Notan lo que estoy diciendo? ¿Notan lo que estoy mencionando? No importa, sino que te hayas bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que importa. Vayas y te bautices en la denominación que sea, pero bautízate en el nombre de ellos. Un sacerdote católico aprobando una entrada de su familiar, de su sobrino, a una iglesia protestante que diga estas cosas. Si un familiar me dice, mira, estoy abandonando la iglesia adventista para irme a bautizar a otra iglesia porque quiero creer en esta otra cosa, no en lo que originalmente la iglesia adventista cree o predica originalmente, sino que me interesó ya el sábado, para mí no me importa. A mí me preocuparía y trataría de reconvenir con él y convencerlo, pero este sacerdote, es curioso lo que él mencionó. No importa. Y la pregunta es, ¿por qué no importa? Hace poco, Emanuel, tú subiste un vídeo a tu canal que hablaba acerca de la otra iglesia católica, ¿no? Lo que mencionó el presidente en los años 80, el presidente de la iglesia adventista en los años 80, declarando de que la iglesia adventista era también una iglesia católica. Esto a mí me sorprende muchísimo y me comprueba muchas cosas, sin duda, porque hoy por hoy, los que están saliendo por razones de su fe de las filas de la iglesia adventista o de retirarse sus nombres de los libros de la iglesia adventista son los verdaderos adventistas. Pero no son los adventistas echando adventistas, hermanos, y eso quiero aclarar. No son adventistas echando adventistas. Y ahora voy a tomar no las palabras mías, sino los que dijo ese presidente en esos años, Neil Wilson. Él dijo, católicos, son los católicos dentro de la iglesia adventista que están echando a los verdaderos adventistas. Y posiblemente esté hablando palabras fuertes, pero eso es lo que ocurre cuando se cambió las verdades originales con las cuales se fundó y se formó esta nuestra iglesia. Y esto es lo lamentable. Y vuelvo a repetir, alabo el nombre del Señor si de esta manera estamos levantando nuestra voz
y haciendo sonar una trompeta para que el resto que está dentro del ejército del Señor pueda repercutir este sonido, para que en el nombre del Señor podamos estar unidos en el Espíritu de Cristo, y para que de esta forma, teniendo a Cristo en nosotros, podamos dar verdadera razón de nuestra fe y podamos demostrar en verdad de que Cristo mora en nosotros, porque aquel que tiene a Cristo en su vida en verdad y vive esta fe es un adventista del séptimo día, Amén. por lo que hemos entendido. Así que no es cosa menor lo que está ocurriendo, Emanuel. No es cosa menor. Y de verdad me siento muy, muy indignado. Y de esta manera expreso, claro, mi indignación. Y también invito a que podamos tomar cartas en el asunto con respecto a esto. En el amor de Cristo. En las cosas que el Espíritu de Cristo nos ha dado para hacer. Y nos ha dado voz. Y nos ha dado también pluma para poder escribir y poder hablar de estas cosas. En el poco tiempo de libertad que todavía tenemos, debiéramos aprovechar para que esto, en lo personal, no logre el plan que Satanás tiene para el pueblo de Dios. Y Satanás quiere desmoralizar a su pueblo. Esto no nos puede llenar de temor, hermanos. Y hay un himno que lleva por título justamente esto: no te dé temor. Vivir por Cristo, hablar por Cristo, morir por Cristo. Estamos más cerca, hablando de este tema, estamos más cerca a dar testimonio de nuestra fe, como lo dieron antiguamente aquellos que nos antecedieron. Qué privilegio tremendo nos espera para un futuro, queridos hermanos. Y necesitamos nosotros estar preparados. Si Cristo es verdaderamente nuestro capitán y si Cristo está dentro de nuestra embarcación, no debiéramos temer. Cristo está con nosotros y ha prometido estar en nosotros. Amén. Antes de que darle la palabra a Yeser y a Eugenio, quisiera mencionar una cosita que dijo Carlos acerca de este sacerdote. En realidad, lo que le dijo este sacerdote a este familiar que se iba a ser adventista, fue publicado por allá por el año, no sé si 2009, 2010 aproximadamente. Nosotros levantamos la noticia, después la noticia fue retirada, pero fue publicada por medios oficiales de la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica reconocía, a partir de ese momento, reconocía que todos los bautismos de las iglesias protestantes serían reconocidos como bautismos válidos siempre y cuando fueran hechos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sacó un documento oficial la Iglesia Católica sobre esto, en una página oficial de la Iglesia Católica, diciendo que reconocía como válidos los demás bautismos de las demás denominaciones, siempre y cuando fueran bautismos trinitarios, ¿sí? Y esto es muy interesante porque uno podría decir, ¿cómo la Iglesia Católica va a reconocer como bautismo válido otra denominación totalmente distinta, que no tiene las mismas doctrinas, etcétera? Pero al parecer, si aceptaban el bautismo trinitario, entonces eran reconocidos por la Iglesia Católica como un bautismo válido, ¿no? Sí, Carlos. De hace tiempo se nota que nuestra organización, nuestras instituciones de manera general, están sometiéndose a la autoridad del papado. Y eso doy testimonio directo de las universidades. En las universidades lo que se pide es que cada facultad, o perdón, en los países se pide que cada facultad de las universidades que existan puedan llegar a registrarse en el gobierno y puedan adquirir un estatus, obviamente siguiendo las lineaciones que el gobierno da para tal o cual carrera profesional. No recuerdo con exactitud el término que se utiliza. Sin embargo, lo que menciono está en lo siguiente.
cuando la Facultad de Teología en la universidad estaba en busca o en pro de ese estatus que el gobierno exigía de la Facultad de Teología, pude percibir que constantemente había sacerdotes católicos dentro del campus de la universidad y entrando y saliendo de la Facultad de Teología. Y como estudiante y como adventista del séptimo día, me preguntaba constantemente por qué están aquí. ¿Cuál es la intención para que ellos estén aquí presentes? ¿Por qué entran y salen constantemente y se pasean por nuestro campus universitario? Y era justamente lo que se estaba buscando en este momento. La Facultad de Teología en este momento estaba buscando ser acreditada por el gobierno. Pero esta acreditación que da el gobierno obviamente es bajo puntos en los que inclusive revisan lo que se enseña dentro de las universidades. Y obviamente en los países católicos, o donde la denominación católica, la religión católica es la dominante o la oficial, pues son justamente teólogos católicos quienes examinan a las facultades de teología si se rigen o no a este estándar de educación, si se rigen o no a las exigencias académicas impuestas por quién, por ellos mismos. Entonces, al revisar los temas a estudiar, al revisar las materias que se presentan a los estudiantes de teología, obviamente estas no pueden salirse de la caja, del paquete que da el Estado, obviamente cargado y dominado por lo que la Iglesia Católica impone. Entonces, ¿cómo pueden salir nuestros teólogos hoy por hoy? Y lo digo siendo teólogo y estoy contando mi testimonio, esto nadie me lo ha contado. Lo que mis ojos vieron es lo que les estoy contando ahora. Por eso salimos siendo más ignorantes de la Biblia y más aún del espíritu de profecía. Converso ahora último con mis compañeros que fueron en la universidad y cuando les presento un tema y presento alguna cita del espíritu de profecía, me dicen, mira, la Biblia, ¿para qué nos hablas de Elena de White? Es la Biblia es suficiente. Esto es lo que está pasando ahora. Pastores oficialmente dentro de nuestra iglesia. Y este es mi testimonio personal. Lo que he vivido y lo que estoy viviendo ahora. Se salen más ignorantes de la Biblia. Si algo tenía que compartir con las iglesias a donde visitaba, era de un estudio personal que el Señor me permitía tener. Pero en las aulas, y lo voy a mencionar ahora, lo que más se enseña ahora es a obedecer. Porque lo dice el pastor, o lo dice fulano de tal, o lo dice el otro. Se nos enseña y se educa hoy por hoy a los teólogos para que obedezcan. Y lo digo porque he cruzado esas aulas. En su misericordia el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida para poder llegar quizás hasta donde estoy. Y alabo el nombre del Señor. Pero es lo que está ocurriendo actualmente con las personas que salen para guiar al pueblo de Dios o conducir o llevarlo a Cristo. Pero si no se les presentó a Cristo, ¿a quién o a dónde se les va a conducir a la gay? Y yo creo que en nuestras mentes está la respuesta. No es a Cristo. Y no son en los caminos que el Señor dio para que nuestra iglesia pueda andar. Hace poco hiciste un video con el hermano Daniel Cúcaro, Emanuel, y voy a usar sus palabras. Él decía, estamos volviendo a Roma. Nos están llevando a Roma. Así es. Nos están llevando a Roma. Y hay algunos que les ha ofendido, les ha parecido ofensivo esto, porque por ahí escuché algo así. Yo te digo en el nombre del Señor que recibas de Cristo un colirio y puedas
ponerte ese colirio, que el Señor te ponga ese colirio en tus ojos para que verdaderamente puedas ver, porque estamos ciegos. No estamos viendo las cosas tal y cual están aconteciendo hoy por hoy en nuestro mundo y dentro de nuestra iglesia. Y si hoy no despertamos para honra y gloria del Señor, no vamos a engrosar las filas del pueblo de Dios mañana más tarde, vamos a engrosar las filas de la Inquisición, cosa que hoy por hoy se está instaurando también en el seno de nuestra iglesia. Somos más inquisidores que evangelistas. Presentamos más el obedece que a Cristo. ¿Por qué digo el obedece? Porque si no haces esto que dice, que creemos que está escrito aquí dentro de nuestras 28 creencias, y si no lo estás cumpliendo como está escrito aquí, no eres adventista del séptimo día. Entonces están poniendo el obedece, el sométete por encima de Cristo mismo. Porque la palabra de Dios hecha carne y la palabra de Dios viva es Cristo. Por encima de la palabra de Dios está el obedece, el sométete. Y utilizan una serie de términos y una serie de palabras para, decimos en mi país, para trabajar psicológicamente a la gente y asustarnos. Oh, no quiero que me llamen disidente. Entonces voy a dejar de leer los libros del espíritu de profecía. No quiero que me llamen disidente. No más voy a usar en el púlpito una cita de Elena de White porque no quiero que me llamen disidente. No quiero que me llamen disidente. Por lo tanto, no voy ni a practicar ni a enseñar el régimen pro salud porque qué vergüenza. Yo no soy un disidente. Y nos trabajan psicológicamente apartándonos de la verdad. Recuerda, vas a dar tú o vas a dar razón de tu fe. Uno. Y por otro lado, también se te va a pedir cuentas de las decisiones que tomes. O por temor al Señor o por temor al hombre, pero vas a ser juzgado por eso. Y la palabra de Dios es clara con respecto a eso. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Gracias, Carlos. Yeser, Eugenio, palabras, quizá una conclusión sobre esta cuestión del nombre, bueno, sobre su apreciación, sobre, bueno, lo mismo que le preguntaba a Carlos, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es su reflexión sobre esto que estamos hablando acerca del nombre adventistas del séptimo día? Sí, antes que mi hijo cierre, quería decirles algo, hermano. Y rapidito, nos han dicho que el zarandeo consiste en que se saldrá de la iglesia lo que no sirve y vendrán a la iglesia, me refiero al templo de Dios, vendrán y ocuparán los puestos otros. El zarandeo no se trata de eso. En realidad se trata que se están saliendo el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios es que se está saliendo de la iglesia corporativa. Y todos estamos pendientes de los eventos. Ahora, miren qué evento va a suceder primero antes que empiecen a ocurrir los juicios y todo lo demás que estamos esperando. Leo para ustedes. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, así que eso es ahora, sigo leyendo, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. Y yo hago una pausa aquí. La piedad primitiva nuestra no es la de Pablo, no es la de la iglesia del primer siglo. Es la iglesia de los pioneros porque tenemos un mensaje triple que dar, el mensaje de los tres ángeles. Y esa es nuestra piedad primitiva. Y sigo leyendo. Cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Dice, entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo. Entonces son las verdades desde el tiempo de ella, nuestro fundamento. Y sigo leyendo. Repito, el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsificación. Y sigue diciendo,
hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. El evento que viene antes que empiecen los juicios es el evento donde se va a separar el trigo de la cizaña, donde se va a cumplir las palabras que Dios dijo: salir de ella, pueblo mío. Este es el evento. Y este es el evento que se está llevando a cabo hoy en día. Y este es el énfasis que quería hacer para este tiempo, es el énfasis que Dios nos ha llamado para nosotros. Somos un pueblo adventista, pero ahora está diseminado. Y ojo, qué bueno que está diseminado, porque es de la única forma que Dios lo usó para que se expandiera este evangelio. Porque si hubiéramos seguido metidos dentro de la iglesia nominal, dentro de las paredes de los templos, este mensaje no hubiera sido esparcido, porque en los templos se controla el mensaje. En la iglesia corporativa se controla lo que tú enseñas. Y Dios ha permitido que estemos esparcidos, pero en algún momento vamos a estar unidos todos juntos. Ojo con este evento, porque esto es lo que está viniendo ahora. Dios está obrando ahora en nosotros y tenemos que estar conscientes de esta verdad, de esta separación que tenemos que hacer. Así que cuando te decimos sepárate, no estamos hablando de la fe adventista. Estamos hablando de una iglesia corporativa, de una administración que ha apostatado y que está llevando el pueblo a la apostasía, igual como en el tiempo de Cristo, el Sanedrín, con los escribas, los fariseos que llevaban el pueblo a la apostasía. Es lo mismo. En el tiempo de Jeremías, y vas más atrás, es lo mismo. Está ocurriendo hoy en día. Es una realidad, hermano. Abramos los ojos, estemos pendientes a esto. Dice la profeta de Dios. Estos son sus palabras, no es interpretación de nuestro amigo Emanuel, ni de nuestro amigo Carlos, ni de mi padre, ni mía. Dice ella: ahora no podemos desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. Ahora no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostasía de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 390, escrito en el 1905, un año y medio después que la nueva corporación se registró con el Estado. Mi querida familia en Cristo, les quiero decir una cosa. Recientemente escuché de un pastor decir que ahora hay un movimiento que por el internet, que por culpa de YouTube y estos ministerios independientes, que hay mucha confusión en el internet. Es verdad que hay muchos videos que traen confusión allá afuera, pero la razón por la cual nosotros usamos el método de internet, de YouTube para predicar, es porque en los púlpitos nos han dicho: no te queremos más aquí. Es porque en los púlpitos han dicho: no queremos escuchar esas cosas. Es porque en los púlpitos nos han dicho: ok, eso lo dice la Biblia, el Espíritu y Profecía, pero no es lo que yo quiero creer, porque no es lo que me han enseñado. Dios tiene un llamado para nosotros hoy como pueblo, y se encuentra en Zacarías capítulo 4, el versículo 6, cuando Dios envía un ángel a darle una visión a Zacarías para darle un mensaje a su siervo Zorobabel para que reconstruyera el templo. Le dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. Y ojo, voy a hacer un pequeño cambio. Esta es palabra de Jehová al pueblo adventista, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchos pastores han predicado este mensaje, pero le han hecho un cambio que es muy fatal. Dicen: no con ejército, no con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu que está hablando el texto es el Espíritu Santo, omiten lo más importante. Es con el Espíritu de Dios, que viene del Padre, que es el Hijo en nosotros, nos da la fuerza, nos capacita, nos da entendimiento para terminar esta obra. Y las palabras de Josué son las palabras por las cuales nosotros como familia hemos decidido vivir
aunque bueno, él es mi padre y vivimos en el mismo terreno, pero yo tengo mi esposa, pero todos ustedes deben de tomar la misma decisión que tomó Josué. Ahí en Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses que presenta el mundo, que presenta Babilonia, y que les enseñaron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos ha llamado a nosotros a tomar fuerza, valor y valentía. Y Emanuel, hermano Emanuel, amigo Emanuel y Carlos, ustedes saben, como yo, nosotros aquí sabemos, que hay 2 o 3 allá afuera que conocen estas verdades, pero no hablan de ellas. Mi hermano, si Dios te ha capacitado con este conocimiento, si te ha dado luz y entendimiento, no es para que te lo quedes. Es momento que también levantes tu voz y prediques la palabra. Esta obra no la vamos a terminar sola. Esta obra no se va a terminar como ministerios independientes, la vamos a terminar como un pueblo unido bajo un solo y mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Y les hago el llamado que a ustedes ver este video no lo vean como una reprensión para aquellos que están dentro de la corporación. Si en la iglesia que tú estás es la iglesia de Dios, presenta la verdad. Ella la va a querer escuchar. Pero si te botan de esa iglesia, ya tienes tú tu respuesta. ¿En dónde es que está la verdad? En donde está la verdad está Cristo, y donde está Cristo se escucha la verdad. Si en tu templo no se quieren escuchar estas verdades, Dios te está hablando claramente. Ha llegado el momento de levantarnos a predicar. Ha llegado el momento de declarar estas verdades. Ha llegado el momento de unirnos bajo un mismo espíritu y predicar lo que está en la palabra y en el espíritu profecía. Apocalipsis 24 nos dice que por el testimonio de Jesús y por la palabra, muchos fueron decapitados. Si ha llegado el momento de entregar nuestras vidas por la verdad, que así sea, pero que esta verdad no vaya a oscurecer durante la historia de estos últimos días, que es el final y el advenimiento de nuestro Señor y Jesucristo, Cristo Jesús. Somos adventistas del séptimo día porque es la fe que Dios nos ha entregado, son las verdades que se encuentran en su palabra y es el llamado que cada uno de nosotros hemos recibido. Dar la profecía y anunciar la segunda venida de Cristo Jesús como inminente y guardar y respetar el día santo sábado que Dios creó desde el principio de la creación humana y en este día lo ha usado como un símbolo distintivo en su pueblo. Esas son mis palabras y espero que sean de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén, Yeser. Gracias, Eugenio, también. Carlos, palabras finales para ir cerrando, para ir terminando con esta presentación. Sé que van a surgir muchas preguntas que los hermanos pueden dejar en los comentarios. Tanto Carlos como Yeser están a disposición. Voy a tratar de dejar los medios de contacto para que los documentos, la información extra se pueda facilitar a aquellos que tengan dudas sobre el tema. Carlos, palabras finales para terminar con la presentación de hoy. Una última cita, tomando en cuenta el último comentario de mi hermano Eugenio también. De Joya de los Testimonios, tomo 8, página 165, párrafo 1. Cada institución que lleve el nombre adventista del séptimo día debe ser para el mundo lo que fue José en Egipto y Daniel y sus compañeros en Babilonia. Dispersión, segregación, mis hermanos, como lo hubo en el antiguo Israel. Bajo la providencia de Dios, estos hombres fueron tomados cautivos para que llevaran el conocimiento del verdadero Dios a las naciones paganas. Eran los representantes de Dios en el mundo. No debían transigir con las naciones idólatras con las cuales se relacionaban, sino que debían mantenerse leales a la fe que profesaban, llevando con especial orgullo el nombre de los adoradores del Dios que creó los cielos y la tierra, lo que estábamos comentando hace rato. Estos jóvenes se mantuvieron fieles a sus principios, vivían cerca de Dios y rindiéndole honor en todos sus caminos, y Él los honró a ellos. Él era su sabiduría, Él les impartía conocimiento y entendimiento. Alabado sea el Señor, Él es el que nos permite haber llegado a más lugares para proclamar verdad de Dios, dice,
proclamar o mostrar o dar el conocimiento del verdadero Dios a las naciones paganas. Así que alabado sea el Señor. No nos arrepintamos de ser adventistas del séptimo día. Los hombres nos van a defraudar, pero ¿saben una cosa? No adoramos ni servimos a hombres, servimos a nuestro Dios. Si Cristo es nuestro capitán, esta embarcación no se va a caer, y esta es la verdadera, no se va a hundir, perdón, esta es la verdadera aplicación para esto, porque mucha gente nos dice, te saliste del barco. No, no nos hemos salido del barco. Más bien, en el barco que tú estás, ¿quién es tu capitán? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que está dando tu embarcación? El fruto de tu capitán. Si hay opresión, si te ponen juicio, si te ponen restricciones, si te quieren someter, si te manipulan con frases para que hagas la voluntad de hombres, entonces no es Cristo el capitán, porque donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. Por eso hoy por hoy el Señor nos ha permitido a mi familia y a mí estar donde estamos, porque donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. Para poder tener libertad y poder predicar es que estamos donde estamos. Así que alabado sea el Señor. No pierdas la libertad que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo en ti. Vive Cristo en ti. Que Cristo sea quien guíe tu pensamiento, tu hablar, tu vida entera. Que guíe tu ministerio. Que guíe tu boca, tu lengua, para poder hablar solamente de Él. De la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, habla la boca. Que hablemos constantemente y prediquemos y mostremos a Cristo crucificado, resucitado y pronto a venir. Y como esperanza de gloria sobre todo, Cristo en nosotros, que resulta siendo también lo que leyó nuestro hermano Yeser, que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, dará la victoria, sin lugar a dudas, al pueblo de Dios. Y esta embarcación, esta no va a caer, porque Cristo seguirá siendo el capitán. Amén. Gracias, Carlos. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Seguramente todos los que se consideran a sí mismos adventistas del séptimo día, es bueno que puedan ver este video. Si tienen conocidos adventistas del séptimo día, envíenle este video. Si ustedes son adventistas, dejen abajo de este video todos los comentarios sobre este tema. ¿Qué les parece? ¿Qué consideran sobre el significado del nombre? Si se puede registrar el nombre, si se puede impedir que otras personas lo usen. Déjennos saber en todos los comentarios. Obviamente este video es presentado por el Ministerio Preparadores del Camino de la familia Cabello, pero nosotros como invitados, tanto un servidor como la familia Alejo, tanto Yeser como Eugenio del Ministerio El Clamor de Medianoche tienen su canal también. Pueden visitar el canal para enterarse del mensaje que están predicando y ponerse en contacto con ellos para más información sobre este tema del nombre adventistas del séptimo día. Hemos llegado al final de la presentación. Esperamos que haya sido de bendición, por lo menos que hayan podido ver una arista más que quizá no se habla tanto y que hayan podido reflexionar sobre todas las cosas, y yo me llevo en mi corazón, sobre el significado del nombre, sobre la misericordia de Dios al darnos un nombre, el poder identificarnos en la profecía, como dice Jesucristo, en el rollo de la ley está escrito sobre mí. Así dijo Cristo, ¿no? Sobre Él mismo, o sea, Él se identificó a sí mismo en la Biblia. Nosotros podemos identificarnos a nosotros mismos en la profecía bíblica. Somos el pueblo que surge después del fin de los 2300 días. Somos la reunión de Israel y nos fue dado un nombre con un mensaje específico de anunciar la segunda venida de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios y la obra del Creador en el séptimo día de la semana. Así que bueno, todos invitados a dejar sus comentarios, a suscribirse obviamente a este canal. Esperamos que este video haya sido de bendición y Dios mediante nos encontraremos en otra presentación con más temas de este tipo. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Amén, bendiciones. Amén, bendiciones. Gracias, gracias hermanos. Un abrazo en el Amén. Señor.